Shalom, shalom familia, bendiciones a todos, gracias y paz. Estamos nuevamente en una reunión, en un estudio y en una preparación, capacitación, le llamaría yo, ¿sí? Acerca de cómo evangelizar, cómo hablar, porque la palabra necesita que sea hablada, ¿sí? El Todopoderoso nos dio a nosotros un don, y es el don de la palabra. Ningún otro ser vivo en la tierra tiene este don, ¿sí? Se nos ha dado el don de la palabra. A varones y a mujeres. Yo diría que a las mujeres más todavía. ¿Por qué las mujeres tendrían más capacidad para hablar? Y resulta que hay que hacerlas callar en las congregaciones. ¿No será que estamos entendiendo todo mal? Bueno, ya en algún momento vamos a tocar este tema también. Pero la mujer tiene muchísima más capacidad para hablar que el varón, y eso está demostrado científicamente, ¿no? Pero hablar, aparte de ser un don, todos los dones se tienen que ejercitar. Todos los dones se tienen que ejercitar, como Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don que se te fue dado por imposición de mano. No se sabe qué don era, pero aviva, don de evangelista es lo que dice. Aviva ese don, usalo, ejercitalo. Don de discernimiento, ¿es un don? Sí, pero también hay que hacer ejercicio, discernir, utilizarlo, ¿sí? Y para ello también tenemos que adquirir herramientas para ser ministros competentes, ¿sí? Ministros competentes. Nosotros tenemos que ministrar la palabra competentemente, ¿sí? Y la palabra competencia, si bien tiene que ver con aptitud, también tiene que ver con una preparación que uno tiene que hacer, así como alguien que entrena su cuerpo, su físico para alcanzar una medalla, un galardón. Nosotros tenemos que entrenarnos también a la hora de evangelizar y cómo comunicar, cómo ser un comunicador excelente. Eso no va a depender de los resultados, les digo, ¿eh? ¿Por qué? Porque a Mashiach mismo, a Jesucristo mismo, había gente que lo rechazaba, ¿sí? Que no lo escuchaba y que se le ponía en contra. Y fíjense, si él mismo, si Cristo mismo hablando, había gente que no le entendía o que lo enfrentaba, ¿cuánto más nosotros? Por eso él, cuando envía a sus discípulos, les dice, no les dijo: miren que yo los mando como pastores. Aleluya, aleluya. No, los mando como ovejas entre lobos. Los mando como ovejas. Los apóstoles eran ovejas, y con esa actitud de una oveja nosotros tenemos que evangelizar. No te manda como pastor a evangelizar, aunque lo seas, aunque tengas el llamado. No te manda a evangelizar como pastor, te manda a evangelizar como oveja, como uno igual que el otro, al igual, ¿sí? Nadie sabe todas las cosas, amén, pero hay gente que sabe más que otra, ¿no? Cuando alguien te dice: hermano, nadie se sabe todo, amén, nadie se sabe todo, pero hay gente que sabe más que otro, ¿sí? Amén, amén. Así que bueno, vamos a disponernos a esta enseñanza, a disponer nuestro corazón, nuestra mente, ¿sí? Nuestros sentidos, para que lo que nosotros aprendamos hoy lo podamos llevar a la práctica, ¿sí? Porque ustedes saben que no solamente se evangeliza con la palabra. En los evangelios nosotros vamos a leer las cosas que Jesús dijo e hizo, ¿sí? Oh, estimado Teófilo, acá te estaba contando, ¿no? Las cosas que Jesús dijo e hizo. Porque en eso consiste el evangelio. Uno predica con las cosas que hace también, con los actos, ¿sí? Y más si ustedes tienen niños, los niños miran todo. Ellos son el reflejo de los padres. Entonces, por la duda, no le preguntes: ¿de dónde aprendiste eso? Te va a decir: ¿y vos? ¿Sí? Ellos aprenden todo, ¿sí?
Entonces tenemos que ser, eh, o sea, tener cintura, ¿cómo dirirlo? Tener pulso, en el sentido de que lo que nosotros decimos y lo que nosotros vivimos esté acorde, ¿sí? Eso es adoración. Adoración, ad quiere decir pegado, junto a oración, a lo que yo digo. Entonces la adoración es lo que yo hago y lo que digo, lo estoy viviendo, lo que yo digo, lo vivo. Por eso la obediencia es la mejor adoración. Todavía no empezamos, todavía no empezamos. Así que vamos a dar gracias a nuestro Abacadosh, a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Bendito Padre amado, te bendecimos Padre, te damos gracias por este nuevo día que nos permites compartir una vez más estas enseñanzas, esta guía, para que podamos predicar, para que podamos llevar tu palabra como vasos de barro que tenemos este tesoro del cielo. Gracias, Padre, por la confianza, por confiar en nosotros. Gracias, Padre, porque nos cuida, porque nos capacita y por tu rúa, tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Te bendecimos, Padre, te damos toda la gloria a ti y pedimos que nos esté guiando en este estudio, en esta enseñanza, para comprender todas las cosas, Padre, y para poder transmitir lo que entendemos, Padre. En tu precioso nombre. Yeshua HaMashiach, amén. Bien, bien, vamos a empezar. Vamos a recordar algunas cosas también, porque nunca está de más repetir. Nunca está, nunca está de más repetir y para ustedes es ganancia. Vamos a ver cómo evangelizar a un cristiano, la segunda parte, ¿sí? ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo evangelizar? Vimos algunas cosas. El primer punto que habíamos tocado, que no hay que olvidarse, es el de usar un lenguaje sencillo, ¿sí? En Internet hay un muchacho que hace debates defendiendo el cristianismo, supuestamente, ¿no? Hace debates sobre la ideología de género y el muchacho habla y habla cosas, yo les aseguro que hay cosas que ni él entiende, pero el lenguaje es tan complejo y tan sofisticado que la gente que está escuchando no le sigue el paso, ¿sí? Me estoy refiriendo a el de Costa Rica, a Rigoberto, no sé si lo escucharon. Chicho de rulitos, así. Tiene un libro, yo tengo el libro de él, El Circo Ateo, ¿sí? O sea, él es muy sincero en lo que predica, pero no se le entiende nada y muchos están de acuerdo, ¿sí? Yo les aseguro que yo creo las mismas cosas que cree Rigoberto en muchas cosas, pero hay que seguirle el paso porque te habla muy rápido, muy sofuscador en su lenguaje. No sé si se me entendió lo que quise decir, pero la gente se queda sin entender lo que dijo. O dicen, wow, qué profundo, o no le entendieron ni medio, ¿sí? Entonces eso para nosotros sería un obstáculo. Hablar muy sofisticado sería un obstáculo. O hablar, por ejemplo, con términos hebreos, ¿sí? Para referirnos a determinadas cosas, tendríamos que primeramente enseñar antes de hablar de ese lenguaje, ¿sí? Tendríamos que primeramente explicarle qué es lo que significa antes de llegar a hablar con eso. O sea que de entrada les digo, hay que evitar todo lo que es hebraísmos, ¿sí? Ya sea decir Yahweh, decir Yahshua, decir Emuná, decir Melech, ¿sí? Y un montón de cosas que se usan mucho, ¿sí? CDK, cosas así. No se usan, no lo usen. No lo usen a la hora de predicar, ¿sí? Porque es obstáculo. La persona no te va a estar escuchando porque se quedó pensando, ¿qué dijo? No le entendí nada. Y claro, y lo que siguió tampoco te entendió. Entonces hablen claro, bien codificado, o sea, el código que sea un código simple para que la persona pueda entender. Lenguaje sencillo.
como cuando viene un niño y te pregunta ¿por qué tal cosa? ¿Sí? Entonces uno le explica, le responde al niño con un lenguaje sencillo. En las escrituras dice que somos como niños, así que nadie se ofenda. Todos somos como niños, que tenemos que llegar a una madurez. Entonces el lenguaje es sencillo, no simple, sencillo. No simple, sencillo. Hay una diferencia entre lo simple y lo sencillo, porque lo simple no alcanza, ¿sí? No alcanza, es muy superficial, pero uno puede ser profundo con un lenguaje que se entienda, ¿sí? Sencillo. Bien. Lo otro que vimos es que hay que ponerse de acuerdo con la persona. Ustedes no le van a hablar a alguien que no los quiere escuchar. En primer lugar, si no te quiere escuchar, no te gastes. El consejo de Cristo, del Mesías, fue, si alguien no lo recibe y ustedes le saludan anunciando la paz, si no lo reciben, la paz vuelve a ustedes, dense la vuelta, sacúdanse la sandalia del polvo de su sandalia y si te he visto no me acuerdo, ¿sí? Así nomás. No anden rogando, ¿sí? Entonces, ponerse de acuerdo tiene que ver con tantear el terreno. No sé si alguno de ustedes hizo alguna vez, plantó una semilla. Hay que aflojar la tierra primero, gente. Para plantar una semilla, yo no la tiro así porque sí. Yo tengo que preparar la tierra. Aflojo la tierra, la doy vuelta. ¿Hicieron alguna vez esa tarea? Mi mamá me hacía hacer eso a mí. Puntear la tierra, dar la vuelta, que se afloje así después con el rastrillo. Porque si no, la semilla necesita una tierra preparada. Hay que preparar la tierra, ¿sí? Entonces, a veces salen los diálogos y a veces uno puede tirar un anzuelo para ver si qué tal está el terreno, para ver si se puede hablar o no, ¿sí? Pero cuando te dicen, no, no me venga con eso, no, no me venga, no se gasten, ¿sí? Tranquilo, no te preocupes, no te voy a molestar más con eso, porque si eso te molesta, no te hagas problema, ¿sí? O sea, la idea es no molestar a la gente. El evangelio no tiene que ser molesto. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que la gente llega a sentir como que el evangelio es algo molesto? Porque no sabe la necesidad que tiene de eso, no sabe cuánto lo necesita. Si uno desconoce cuánto lo necesita, obviamente lo va a rechazar, ¿sí? Entonces, si la persona sí quiere charlar del tema, bueno, ahí hay que ponerse de acuerdo en la autoridad de las escrituras. ¿Vos creés que la Biblia es palabra de Dios? Amén. ¿Vos creés que esto es inspirado por el Espíritu Santo? Todo lo que dijeron los apóstoles, lo que dijo los profetas, lo que dijeron los profetas, todo es inspirado por Dios. Amén. ¿El Evangelio es algo de Dios o de los hombres? ¿El Evangelio es algo de Dios o de los hombres? Miren, la Biblia, que ya sabemos que eso es algo inspirado por el Espíritu Santo, la Biblia enseña que hay tres escuelas. ¿Dónde dice eso? La Biblia dice que el ser humano, sí o sí aprende de una de estas tres escuelas. ¿Sí? La escuela de los hombres, teología, doctrina de hombre, cómo piensa el ser humano, escuela de los hombres, escuela de los demonios, ¿sí? Y la escuela de Dios, la sana doctrina. La doctrina de los hombres, doctrina de los demonios y doctrina de Dios. Esas tres cosas están en la Biblia. Y eso quiere decir que el ser humano aprende sí o sí de alguna de esas tres, o a veces de las tres, les digo. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que discernir para poder desechar lo que no corresponde. ¿Sí? Entonces, la Biblia, a pesar de que es algo inspirado por el Ruach, la Biblia nos advierte que hay doctrinas de hombre, hay cosas que al hombre se le ocurre y que el hombre dice y que el hombre enseña. La Biblia enseña eso,
enseña que hay doctrinas de demonios. No nos vamos a poner a hablar del Hasatán a esta altura, porque nosotros tenemos que ir con lo básico, ¿sí? Como decía Omar, yo les hablé del Hasatán después de 10 años. Claro, claro, ¿sí? Entonces, eh, la idea es ser preciso y puntual con los temas y no desviarse. No se desvíen, no se desvíen ni tampoco dejen que se desvíe el tema. Entonces, nos ponemos de acuerdo. ¿Las escrituras son inspiradas por Dios? Sí, amén. ¿Crees que el Evangelio es algo que se le ocurrió al ser humano o es algo de Dios? Es algo de Dios, amén. De hecho, en Apocalipsis dice que el Evangelio es eterno. El Evangelio eterno. Uno apareció un ángel con un librito con el Evangelio eterno, dice. Entonces el Evangelio, si es eterno, no es algo que surge hace 2000 años recién. El Evangelio es algo que surge desde la eternidad. Sí, tiene su origen en el Todopoderoso. Sí, sí, hasta ahí me están siguiendo, estamos de acuerdo, están viendo eso. Por eso, esa pregunta, ¿estamos de acuerdo? Es algo que uno tiene que repetir. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo con que el Evangelio es algo que es eterno? ¿Sí? Si la persona no conoce o no lo sabe o no lo cree, sería bueno, podemos ver qué es lo que dice las Escrituras, podemos ver qué es lo que dice la Biblia, ¿sí? ¿Dónde está el texto que habla del Evangelio eterno? En Apocalipsis, ¿no? Esto está en Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6. Si alguno lo encuentra, lo puede leer. Amén. Vi volar por el medio del cielo otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hasta ahí. Amén. El Evangelio eterno, dice. O sea que el Evangelio es eterno, ¿sí? Evangelio, sí, aion, dice en griego, que es lo mismo que olam. Eterno, el Evangelio eterno. Y es para predicar, es para ser predicado a los moradores de la tierra, no importa la tribu, la nación, la lengua, ¿sí? ¿Es eterno o no es eterno? Amén, es eterno. Está en las Escrituras, nos enseña que el Evangelio es eterno. Amén. Esto es lo que yo les digo. Ponernos de acuerdo, hacer la pregunta. Y si hay algo si están de acuerdo, seguimos con cosas, estableciendo fundamentos. Y si te dicen, no, el Evangelio no creo que sea eterno, sino que es algo que viene recién hace 2000 años. Ah, bueno, entonces va a estar bueno ver qué dicen las Escrituras sobre el tiempo del Evangelio, si es algo nuevo o es algo viejo. Les aseguro que en el Antiguo Testamento nosotros tenemos la palabra Evangelio varias veces. Y la carta de los Hebreos dice que a Abraham se le anunció el Evangelio. A Abraham se le anunció el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, Isaías 52, ¿sí? O sea, hay buenas nuevas, ese Evangelio, tenemos varios textos que te hablan de ese mensaje. Pero bueno, el otro punto, para avanzar en los diálogos y en las enseñanzas, lo que queremos mostrar, lo que uno quiere evangelizar, es hacer la pregunta correcta. No es solamente preguntar por preguntar, hay que hacer bien la pregunta, porque si yo hago mal la pregunta y responde cualquier cosa, puede ser que esté respondiendo conforme a lo que yo le pregunté, ¿se entiende? Si yo hago la pregunta bien, no hay forma de responder mal, ¿sí? Entonces la pregunta correcta, bien hecha, tiene la respuesta correcta. Bien, pregunta, respuesta. Así es como se aprende, así es como se enseña. Pregunta, respuesta, ¿sí? Entonces, pregunta. Acá hay una pregunta con la que vamos a iniciar la sesión de hoy. Con esta pregunta vamos a iniciar
Y la pregunta es, ¿vos crees en Cristo? Amén. ¿Crees que Él es tu Salvador? Sí, amén, es mi Salvador, amén. ¿De qué nos salvó? ¿De qué te salvó? ¿Ustedes me pueden decir de qué te salvó Cristo? Así acá vamos a intelectuar con la comunidad, Casa de Israel. Tiren, tiren. A ver, ¿de qué nos salvó? De la muerte, de la De la muerte. maldición. Muy bien, Ángel. De la maldición de la muerte. Shalom, mi hermano. ¿Qué más? De los pecados pasados, De los pecados. Muy bien. De los pecados pasados. pasados. Muy bien. Está bien, de los pecados, digamos acá por ahora, después vamos a ver si han pasado. De los pecados, de la muerte. ¿Qué más? De los pecados, de la muerte, de las tinieblas. de las tinieblas. Ah, la potestad de las tinieblas, muy bien. Todo eso lo tenemos que ir viendo. Y algo más, no se animan a arriesgar, ¿no? La Algo más. maldición de la ley. La maldición de la ley, muy bien. Ahí está. De la muerte. Número uno, de la muerte. Del pecado. Y ustedes sepan que del pecado es del yugo de esclavitud del pecado. ¿Sí? Porque el pecado sigue habiendo. Nos libró del yugo de esclavitud del pecado. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Del poder de Satanás. ¿Cómo? Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Así que ahí dice. Venció el diablo. Lo venció. A ver. Nosotros tenemos que responder con Biblia, mis hermanos. Después se explican qué es el Satán y a qué se refiere esto, pero no es el tiempo. Hay tiempo de plantar, hay tiempo de regar, hay tiempo de cosechar. Pablo plantó, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. ¿Ustedes creen que un brote que sale de la tierra 2,5 centímetros ya puede dar fruto? Hay tiempo para cada cosa. Esto se tiene que desarrollar, tiene que tener la capacidad de poder dar fruto. Cada árbol da fruto. Si no es árbol todavía no va a dar fruto. Che, ¿por qué no puedo dar fruto yo? Porque no sos árbol todavía. ¿Sí? Oiga, no hay que apurar. No hay que apurar los procesos. Shalom, Omar, bendiciones, hermano. Shalom, shalom, mis amados hermanos. Amén, amén. Cholón, hermano. Entonces, nos libró de la muerte, nos libró, nos dio vida, nos libró de la muerte, amén. ¿De qué muerte? ¿De qué muerte nos libró? Todas estas cosas tenemos que ir viendo. La Biblia dice que nos libró de la muerte. Tenemos que aprender de qué muerte. La Biblia dice que nos libró del yugo de la esclavitud del pecado. ¿Sí? ¿A qué se refiere con eso? La Biblia nos dice que nos libró del poder de Satanás. La Biblia nos dice que nos libró de la maldición de la ley. Y usted tiene que decir amén. Usted tiene que decir amén. ¿Sí? Nos libró de la maldición de la ley, claro, así dijo Juan. Juanma, ahí está Juanma. Por lo menos dijo eso, ¿no? ¿Por qué dijo eso, Juan? Porque la Biblia lo dice. Entonces, no podemos negar lo que dicen las Escrituras. Lo que tenemos que hacer es entender lo que dicen las Escrituras. Y les aseguro que la Biblia misma nos enseña que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. No es un libro de lectura, es un libro para escudriñar, búsqueda, buscar el sentido, el significado de lo que te está hablando, porque no está escrito en español, no fue escrita para nuestra cultura, fue escrita en otra cultura, donde cada cosa tiene su significado, su imagen en la cabeza, y nosotros tenemos que conocer eso. Pero nos libró de la muerte, nos libró del yugo de la esclavitud, nos libró del poder de Satanás, dice la Biblia, nos libró de la maldición de la ley, ¿sí? Nos libró de la condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven según la carne, sino según el Espíritu, ¿sí?
Amén. Entonces, estas cosas las vamos a enumerar, porque así dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo nos libró de la muerte, nos libró de la esclavitud, del yugo de esclavitud del pecado, nos libró del poder de Satanás, nos libró de la maldición de la ley y nos libró de la condenación. Me acordé de una canción. No hay condenación para los que están en Mashiach, ¿sí? Amén. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Acuérdense porque se les va a quedar pegado en el lenguaje. Ay, no. Ay, no. Nos libró de la muerte, amén, porque nos dio vida eterna. La muerte biológica seguimos muriendo, pero hay una vida que recibimos que pasa, sobrepasa a la muerte biológica, ¿sí? Pero también dice que nos libró del yugo del pecado. El asunto es, acá es donde vamos a empezar a desarrollar pregunta-respuesta. ¿Qué es pecado? No pecado según un diccionario, no pecado según las teologías, sino que es pecado según la Biblia, ¿sí? Porque te van a hablar de errar al blanco. Pecado, errar al blanco. O sea que en el Mundial de Qatar, Argentina contra Holanda, Enzo Fernández erró el penal. ¿Cometió pecado? Cometió pecado porque erró el penal. O sea, esa definición de errar al blanco no necesariamente tiene que ver con lo que nosotros vamos a aprender que dice las Escrituras sobre lo que es pecado, ¿sí? Aunque pecado sí es cometer un error, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia sobre qué es pecado. Entonces, la segunda charla que vamos a tener con este hermano cristiano es ¿qué es pecado según la Biblia? No según lo que nosotros aprendimos. ¿Qué es pecado según la Biblia? Entonces, hay tres versículos en las Escrituras que nos definen qué es pecado. Tres versículos nos definen qué es pecado. ¿Sí? Entonces, el primer versículo es Primera de Juan 3:4, una carta, la carta de Juan, del apóstol Juan, y vamos a utilizar Reina Valera, porque nosotros no usamos la Biblia Kadosh, ni la Mesiánica Nazarena, ni ninguna de esas Biblias, ni la Biblia, ¿cuál es otra? Sefer Dabar, no usamos eso, usamos Reina Valera, ¿sí? Con Reina Valera podemos evangelizar. Y 1 Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Esa es la definición de pecado, según la Biblia. ¿Sí? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Cuando nosotros cometemos pecado, sepan que cuando el ser humano comete pecado, está atentando en contra de Dios. El pecado es en contra de Dios. Vamos a ver si me tengo acá el versículo este porque Salmo, es un salmo. Salmo 51:4. Salmo 51:4. ¿Contra quién nosotros pecamos? Si usted peca contra su hermano, está pecando contra Dios. Si usted peca contra usted mismo, está pecando contra Dios, porque va en contra del diseño. Entonces, el Salmo 51:4 nos dice contra quién es el pecado. 51:4, 51:6. ¿Qué dicen? Amén. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido
justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Dice contra ti he pecado, ¿sí? Miren, el pecado es en contra de la voluntad de Dios. El que comete pecado infringe también la ley de Dios, ¿sí? Porque el pecado es infracción de la ley. Esa es la primera definición de pecado, ¿sí? También vemos en la Biblia otra definición de pecado, son tres en total. La segunda es Santiago 4:17. Santiago 4:17, que nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. La pregunta aquí es, ¿qué es hacer lo bueno? ¿Qué es hacer lo bueno? Romanos 7:12 nos dice qué es hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Sí? Romanos 7:12. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hasta Amén. ahí. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Entonces nosotros vemos que el pecado, según Primera de Juan, es quebrantar la ley. Según Santiago, es no hacer lo bueno. Según Pablo en Romano, lo bueno es el mandamiento. El mandamiento es santo, es justo y es bueno. ¿Sí? El mandamiento es santo, es justo y bueno. No hacer lo bueno nos cuenta a nosotros como pecado. ¿Sí? Y lo otro ¿qué es pecado? Sí, yo, perdón que hice la pregunta ahí, está mal, pero ¿qué es pecado? Era la pregunta. El otro texto es Romanos 14:23. Son tres versículos que nos dicen qué es pecado. Romanos 14:23 hablando acerca de lo que uno come, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? O sea, ¿qué es pecado? Todo lo que no proviene de fe. ¿Sí? Eso es pecado. En la misma carta de Romanos, en la misma carta de Romanos, nos dice, el apóstol Pablo nos enseña acerca de la fe. ¿Sí? Y en Romanos 3:31 nos habla acerca de la fe y la ley. ¿Qué dice ahí Romanos 3:31? Esos son versículos que sí los tenemos que tener de memoria, ¿sí? Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, antes confirmamos la ley. Amén, ahí está. Ese fue de memoria. De memoria, muy bien. Luego, pues, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera. Por la fe confirmamos la ley. Confirmamos la ley. O sea que la fe confirma la ley. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ¿ven cómo está vinculado otra vez el pecado con quebrantar la ley? El pecado está vinculado con no hacer lo bueno, el mandamiento santo, justo y bueno. Y el pecado está vinculado con, eh, con quebrantar la ley, o sea, no tener fe sería, porque lo que no es de fe es pecado, lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Y la fe qué es? La fe, acá no dice qué es la fe. Te dice que si lo que no viene de la fe, eso es pecado. Ah, y entonces va a estar bueno entender qué es la fe, ¿no? Miren, en el Evangelio nosotros vamos a tener que redefinir
redefinir un montón de cosas. Lo que estamos viendo hoy es redefinir lo que es pecado. El pecado, según lo que vimos hasta ahora, el pecado es infracción de la ley. ¿Sí? Entonces, si uno quebranta la ley, está cometiendo pecado. Y el pecado da a luz la muerte. ¿Sí? Eso también enseña la Biblia. El pecado da a luz la muerte. O sea que el pecado produce muerte. La paga del pecado es la muerte. La muerte es la paga del pecado. Si hay pecado, entonces hay muerte. Vamos a ver si también está en Romanos. ¿Cuál es el texto? A ver. Romanos 6, 21, 23. Muy bien. Léelo, mi hermano. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Dice la paga del pecado era la muerte o es muerte? No, la paga del pecado es muerte. Sigue siendo. Amén, sí. Entonces, fíjese, la paga del pecado, yo no puedo decir que la paga del pecado era la muerte antes. La paga del pecado antes, la paga del pecado era la muerte. No dice eso el texto. Esto estamos leyendo el Nuevo Testamento, esto estamos leyendo Romanos, esto estamos leyendo un apóstol que está enseñando, y él dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida. Entonces, la paga del pecado sigue siendo la muerte, ¿sí? Conclusión hasta ahora. Mashiach, Jesucristo nos libró del pecado, ¿sí? Del poder del pecado, del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado, y por ende nos libró de la muerte. Al librarnos del pecado, nos libró de la muerte, ¿sí? Entonces, redefinir estos conceptos. Pecado es quebrantar la ley. Pecado es lo que no proviene de fe y la fe confirma la ley. Pecado es no hacer lo bueno y el mandamiento es santo, justo y bueno. Hacer lo bueno. Hacer lo bueno. O sea, pecado es no hacer. ¿Sí? No es, el pecado no es guardar mandamientos. El pecado es no guardarlos. El pecado es no guardarlos. Cuando a nosotros alguien nos dice que los que guardan los mandamientos están bajo maldición, no en ningún lado de la Biblia dice eso. En ningún lado de la Biblia dice eso. ¿Cómo que no? Te van a decir, pero Gálatas no dice eso. Son las interpretaciones que le dan a los textos. Porque Gálatas dice que maldito es aquel que no permanece, el que no permanece en las cosas, ¿sí? Para cumplirlas. Ese es el que está maldito, no el que las guarda. ¿Sí? Si no le chifló el moño en Gálatas Pablo, porque de un lado te dice que maldito el que la guarda y después el que no la guarda, ¿en qué quedamos? ¿Sí? Menos mal que Pablo empezó diciendo no hay otro evangelio que el que estamos predicando, que no te vengan con otra cosa. ¿Sí? El evangelio, mis hermanos, el evangelio es con la buena noticia, la buena nueva. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Cristo te salvó. ¿De qué? De la muerte, del yugo de esclavitud del pecado, del poder de Satanás, de la maldición de la ley y de la condenación. De la condenación. No del juicio, no del juicio, dice de la condenación. ¿Ustedes saben qué es la condenación? La condenación es lo que viene después de un juicio. Para que alguien te condene, primeramente tiene que haber un juicio. Del juicio nadie se salva. Todos pasaremos por juicio. ¿Sí? Entonces, hasta ahora no tocamos el tema del juicio. Estamos viendo de los que nos libró Mashiach, Jesucristo. ¿De qué nos libró? De la muerte, del pecado, ¿sí?
de la potestad del diablo, de la potestad de las tinieblas, había dicho Abelardo, está bien, porque las tinieblas tienen que ver con ignorancia, ¿sí? Ignorancia. Después también vamos a ver eso de luz y tinieblas. Y de la condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué es vivir según la carne? ¿Qué es vivir según la carne? ¿Qué es vivir según el Espíritu? ¡Ay, qué buen tema! Ese va a ser para la próxima, ¿sí? Pero hasta ahora estamos desarrollando qué es el pecado, hasta acá, ¿sí? Mancha, ¿no? Mancha, o sea, es una mancha el pecado, son pecas. Bueno, básicamente es como suciedad, ¿no? Cuando uno interpreta pecado, pecado desde el español pareciera como suciedad, algo sucio, que uno está ensuciado. Trapos de inmundicia, claro, claro. Esa es la imagen que te quiere dar la Biblia, las escrituras de lo que es el pecado. El pecado te hace que uno esté sucio, por eso es que necesitamos ser lavados, ¿sí? Tenemos que ser lavados. Y la Biblia dice que lo que nos lava es la palabra. Ustedes están limpios por la palabra que escucharon, por la palabra que escucharon. La Biblia también dice que la sangre de Cristo nos lava, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo lo que es el pecado. ¿Alguno quiere decir algo? Aprovechar el momento, la oportunidad. Sí, quiero compartir un par de versículos que son de mis preferidos, que tiene que ver con ser libertado y andar en libertad. En Bueno, Salmo 119, 44 y 45. Guardaré tu ley siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. muy bien. Él va derecho a la yugular. Está bien, está bien. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguno más? ¿Quiere compartir algo? Sí, Dale. eh, con esto de respecto de nos salvó de la muerte, ¿no? Y la condenación. Colosenses 2, 13, 14 dice, ¿no? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo entiendo esto, ¿no? De la condenación, que es el decreto a causa del pecado, ¿no? Que eso es lo que todavía, digamos, es lo previo o lo posterior al juicio, la condenación, ¿no? Que es esa acta que decreta por causa del pecado que corresponde a la muerte, ¿no? Entonces, esa salvación que nos dio, ¿no? El Señor es de que la condenación sea ejecutada por causa de nuestros pecados e incircuncisión de la carne. Muy bien. Sí, lo que yo les digo es esto. Todavía no vimos lo de la condenación, todavía no vimos lo que es la maldición de estar bajo la ley, ¿sí? Juicio, todavía no vimos. ¿El qué? El juicio, ¿sí? No vimos. Todavía. Entonces, ahora solamente vimos los dos primeros puntos. Nos libró de la muerte y nos libró del yugo del pecado, ¿sí? De la esclavitud del pecado, ¿sí? Esas son las dos cosas. Lo del pecado es el yugo de esclavitud del pecado, ¿sí? Entonces, nos libró de ese yugo de esclavitud, a lo que nosotros estábamos sujetos, estábamos sometidos. Eso es lo que nos va a dar la introducción para ir a la maldición de la ley, ¿sí? Porque están todas vinculadas. ¿Vieron que la paga del pecado es la muerte? Lo primero que vimos que nos libró de la muerte. Lo segundo que vimos que nos libró del pecado, ¿sí? Y vamos a ir viendo más puntos y desarrollándolos más, ¿sí? Pero hasta ahora vamos con estos dos nomás, ¿sí? Ah, está saliendo este. Bueno, listo, entonces hasta aquí entonces la enseñanza de hoy.
No sé si alguno quería aportar algo más antes de cerrar, antes de terminar. Sí, Darío, a mí se me vino el versículo ese de Pablo que dice, el fin de la ley es el Mesías, que es una interpretación muy, o sea, está muy mal entendido ese versículo, ¿no? Porque el fin al que refiere es el objetivo, ¿no? La traducción en griego y en arameo. Entonces, también está bueno dejar claro eso, que el fin no quiere decir como una finalización que se terminó la ley, sino que es el objetivo llevarnos al Mesías. Está bien. Miren, eh, lo que normalmente se sale a la memoria, cualquier cristiano, es el ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia, que, que ellos no saben dónde está eso en la Biblia, pero lo repiten de memoria, ¿sí? Pero repiten de memoria la mitad del versículo, porque la primera parte del versículo te dice qué es estar bajo la ley, ¿sí? La primera parte de ese versículo, que es Romanos 6:14, te dice qué es estar bajo la ley. Entonces ahí ya te explica, ¿sí? ¿Qué es estar bajo la ley? Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, ¿sí? Pues ya no estás más bajo la ley. Y entonces quiere decir que cuando estaba bajo la ley, el pecado se enseñoreaba de vosotros. Esto es sentido común. El versículo dice que el pecado es el que no se enseñoreará más de vosotros. No dice que la ley. El pecado no se enseñoreará más de vosotros. Ya vimos lo que es pecado, infracción de la ley. El pecado es quebrantar la ley. Entonces el pecado, que es lo que te hacía quebrantar y quebrantar y quebrantar la ley, no se enseñoreará más de vosotros, porque ya no está más bajo la ley, ¿sí? Bajo la ley, otra vez que te hacía quebrantarla. La ley es maldición, usted tiene que decir amén. La ley era maldición y era bendición. Es maldición y es bendición, las dos cosas. Maldición para quién? Para los que el pecado se enseñorea de ellos. Maldición es para los que quebrantan los mandamientos. Para ellos era maldición. Y bendición es para los que guardaban mandamientos. Entonces, según la misma Biblia, el pecado se enseñorea del ser humano y hace que la persona esté bajo maldición de la ley, bajo la maldición de la ley. Eso es bajo la ley, bajo la maldición de la ley, bajo la ley. Son sinónimos, bajo la maldición de la ley o bajo la ley. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces el Todopoderoso dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. ¿Por qué la vida y la muerte? Porque la paga del pecado era la muerte, ¿se acuerdan? Entonces, pecado, muerte. Y si la paga del pecado es la muerte, me conviene, ¿qué me conviene? Escoge la vida, te dicen. Bueno, escojo la vida porque la vida es guardar mandamientos y ahí hay vida, Encima ¿sí? el Señor nos da una ayudita, dice, escoge la vida. Claro. Como una prueba, ¿viste? Como en una prueba, ¿viste? Sí. Dice, el ser humano dice, ¿qué me conviene? Pareciera como dice, me está diciendo que escoja la vida, pero ¿qué me conviene? ¿Guardar mandamientos o no guardar mandamientos? ¿Sí? ¿Qué te va a decir un cristiano? No, guardar mandamientos es maldición. Todo lo opuesto. La Biblia te dice que guardar los mandamientos es bendición. La maldición es quebrantarlos. Pero como tienen el disco al revés, ¿ustedes se acuerdan que antes se le daba vuelta la cinta a los cassettes y te escuchaba la música al revés? ¡Oh! Dijo diablo, dijo diablo. Está satánico eso. Bueno, así es el cassette que tiene el cristianismo con respecto a la Torá. Piensa que guardar los mandamientos es maldición, donde la Biblia dice que guardar los mandamientos es bendición. ¿Sí? ¿Qué problema? En Gálatas mismo también lo dice, porque maldito es todo aquel que no permanece en estas cosas para guardarlas, para cumplirlas. ¿Sí? Y todo el pueblo dice amén. Amén. ¿Sí? Así que bueno, ya vamos a ir viendo también algunas cosas más, pero vinculamos el pecado
con la muerte y el pecado con estar bajo la ley. Hasta ahí nomás, no me hagan hablar más porque se va a hacer más largo la enseñanza, ¿sí? Una horita nomás tenemos que hacer. No sean muy largos tampoco con la gente. La gente tiene que tener ganas de más, de querer más. Ustedes sepan que 40 minutos es lo que el asiento aguanta. Es lo que uno presta atención, 40 minutos, 40, 45 minutos. Eso es lo que tiene que ser una clase. Eso es un módulo en educación, 40 minutos, 46, 45 minutos. Más, no. Si ustedes lo saben aprovechar, va a ser de mucha edificación, ¿sí? Y pasan volando. ¿Vieron que pasó volando? ¿Cuánto tiempo te habla un testigo de Jehová en la puerta? Si le prestas atención, te habla más. No, pero no te habla mucho. Te habla poquito. Pero la idea es que el mensaje no sea ni muy largo ni muy corto. El mensaje que sea justo para que la gente se quede pensando, que quede, porque van a hacer preguntas. ¿Tenés alguna pregunta para hacerme? Díganle así. ¿Tenés? Ah, muy buena pregunta. Sí, eso querés saber. Buenísimo. Para la próxima desarrollamos eso. ¿Sí? Administren el tiempo. ¿Sí? Entonces son técnicas. Eh, no es que le están esquivando. Bueno, después lo vemos, después lo vemos. No es que lo están esquivando, sino que están tratando, procurando que no se desenfoque lo que ustedes querían transmitir. Entonces, lo que yo quiero transmitir, eso es lo que tiene que quedar claro. Y tenemos que llegar al acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Lo dice la Biblia. Vos dijiste que estaba de acuerdo con lo que decía la Biblia. ¿Sí? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele ser humilde? Digo uno. ¿Cómo duele cuando uno piensa que es dócil a la voz del Espíritu Santo y lees la Biblia y dice, "Oh, ¿cómo? ¿Qué hay que guardar mandamientos ahora? Uno, uno piensa que es dócil, que es, sí, yo escucho la voz de Dios, escucho la voz de Dios. Pero el Todopoderoso, los profetas también escuchaban la voz de Dios y ellos escribieron esto, ¿sí? Ahora que a vos te dice otra cosa, ¿se entiende? Entonces, eh, bueno, que es largo, porque cada charla va a salir su propio, va a tener su propio condimento, ¿no? Cada persona es un mundo distinto. Entonces la persona te puede llegar a salir con cualquier tema. Lo que ustedes tienen que hacer siempre es dejar básico, es dejar claro el fundamento, ¿sí? Que el fundamento quede claro, luego se edifica. Cuando el fundamento está ya bien establecido, asegúrense de que eso esté estable. Después sí charlamos de lo que quiera, pero el fundamento tiene que estar estable. Y recuerden, hacer la pregunta, si te hace una pregunta, espérame que la anoto, que está muy buena esa pregunta. Lo que pasa es que tiene varios textos para desarrollarla, así le dicen. Sí, y no le están mintiendo porque la Biblia habla mucho de cada cosa. Y anotan la pregunta, tal cual como la hace la persona, ¿eh? No como ustedes la entienden. Por eso estén atentos ahí para anotarlo. Y seguimos la próxima. Amén. Amén. Bueno, a ver, mis hermanos. Vamos a dar gracias entonces a nuestro Abacadosh, bendito Padre amado. Amén. Padre Santo, te bendecimos y te damos gracias, Padre, por permitirnos desarrollar esta enseñanza, para que esta enseñanza llegue también a más personas. Te doy gracias, Padre, porque nos cuidas de todo mal, porque nos sustentas, nos das tu alimento espiritual y tu alimento físico, Padre, para que nosotros crezcamos y estemos sanos, Padre. Pedimos por las personas que están pasando dolencias, enfermedades en la comunidad Casa Israel y gente que está escuchando ahora esta oración, Padre, para que los estés asistiendo en su salud, para que los estés ayudando y guiando a los médicos para que encuentren cada problema para poder ser tratado, Padre. Te bendecimos
y te damos gracias por este día, en el nombre precioso de Yeshua el Mesías. Amén.